Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Buenas noches, bienvenidos, son las 22 horas y estamos en vivo para hablar de un tema crucial que empieza a tratarse mañana en las mesas técnicas, subsidio de los combustibles, pero esto en el marco de qué pasa y va a pasar con la producción petrolera luego del fallido narcogolpe de Estado denominado paro. Y un tema puntual que hoy día ha sorprendido al Ecuador, el nivel de precio de la gasolina supera en $5.28 según la portada del Universo, aunque menos de un 3% de quienes consumen este tipo de combustibles lo compra en el país. Para eso, nada mejor que el gerente general de Petroecuador, ingeniero Ítalo Cedeño, cuyas definiciones y proyecciones tras lo ocurrido en 18 días de ataque en la infraestructura petrolera, conoceremos en los próximos 60 minutos. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (22:01), seguimos en vivo a través de YouTube, Vera a su manera, Facebook, Vera a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, por la señal de Canal 15 y 709, si prefieren televisión de alta definición HD, de Vito TVO. En DirecTV, en radio, gracias a 101.3 FM Radio Centro. Sus redes sociales son @RadioCentro-S. Antes de entrar en materia, quiero lamentar la pérdida de doña Loris Antón de Salem, quien partió hoy a su encuentro con el Creador. Loris fue una dama excepcional, sobre todo por su vocación de servicio social. Incursionó también en la política, su marido fue asambleísta o diputado en esa época del PCC. Mi solidaridad especial con su hijo Mauricio, quien es ahora presidente del directorio del Banco Pacífico, y con su hijo Javier, quien es vicepresidente de Financiero de Barcelona Sporting Club. Loris, fue un honor y un deber conocerla. Que tenga buen viaje hasta el reencuentro final. Dicho aquello, bienvenida María Elisa Padilla. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Esta noche trataremos un tema crucial que tiene que ver con el desarrollo de Ecuador. Más que con ningún otro aspecto, pues uno de los principales soportes del presupuesto del Estado. La producción petrolera y como consecuencia el subsidio a los combustibles. Para esto nos acompaña esta noche el gerente general de Petroecuador, ingeniero Ítalo Cedeño. Desde exteriores, vía Zoom, tendremos la opinión del economista Pablo Lucio Paredes y del histórico dirigente sindical Mesías Tatamuez. Recuerden que al final yo elaboraré 5 preguntas a nuestro invitado esta noche, con las cuales solamente deberá responder con la terminología de sí o no. Empezamos. Muy buenas noches. Bienvenido, ingeniero. Usted es ingeniero en petróleos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral Sport, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Harvard en Boston, por Arthur D. Little en Cambridge y por Luz de Venezuela en el programa MS Petróleos. 40 años de experiencia en el sector. Con todo ese aval y la que ha tenido en un año frente a Petroecuador,
Antes de entrar en cómo ha quedado la estructura petrolera, la producción y la proyección nuestra, dos temas puntuales. ¿Qué pensar de un país que tiene su gasolina súper a 5.28? Buenas noches, estimado Carlos. Un saludo cordial a tus distinguidos televidentes. Lo que pensamos es que el mercado es así, desgraciadamente, es cruel. Y cuando el precio del petróleo está alto, sobre todo en el mes anterior, que es el que nos sirve para el cálculo, el precio de los combustibles debe ser ese, si no estuviera ni congelado ni subsidiado. Nos estamos fijando solo en esto y no en el hecho de que el nivel del precio del petróleo significa que el subsidio a las otras gasolinas y diésel ha subido también. Claro, el precio del petróleo es más alto, es la materia prima, y si están congelados los derivados, el subsidio es más alto. Más bajo el precio del petróleo, el subsidio es más bajo. Correcto. Vamos ahora a lo que usted dijo hace una semana, que hoy o por estos días estaría en capacidad de evaluar por completo la magnitud de los daños, el tiempo que le tardará volver al 100% de producción. Dijo usted que en 8 días tal vez el 90%, y sobre todo cómo afecta esto primero la meta que puso el presidente de llegar a 1 millón de barriles, y segundo, las zonas en las que se piensa explorar o explotar. Afecta, obviamente que afecta. Si hubieron 18 días de paralización, hay 18 días de retraso. No solo es el parar los pozos, pero la destrucción fue inhumana, porque entraron a saquear no solo el pozo, sino todos los complementos como variadores, separadores, generadores, cables eléctricos, computadores, y tú tienes que reparar todo eso para volver a producir. Entonces, la meta está afectada, pero no es algo que nos va a impedir que dupliquemos la producción en 5 años, como le he repetido varias veces. Mi gestión empezó en enero 1 del año 2022, y para el año 2026, 31 de diciembre, es una obligación que duplicar la producción petrolera. Es decir, que de 400.000 barriles de petróleo por día debemos pasar a 800.000 barriles de petróleo por día como Petroecuador, y el país de 500.000 a 1 millón. Eso en 5 años. ¿En cuánto la dejará el gobierno en 3? 3 que faltan, yo pienso que estaremos más cerca de la meta, porque los primeros años es donde vamos a aumentar la producción considerablemente. Es decir que seguramente andaremos en el orden de 900.000 al final del periodo del presidente Lasso. Uno de los 10 puntos de la CONAIE y de las otras 2 organizaciones, FENOCIN y FEINE, hablaba de limitar la frontera petrolera a zonas intangibles, por ejemplo, cosa que ya se está haciendo, aunque el gobierno de Correa cambió los mapas para poder meterse donde no debía. Y otra serie de restricciones también. ¿Eso significa que ustedes ya no podrán explorar o explotar en sitios donde tenían planeado hacerlo? Es correcto, pero con el potencial que tenemos en los sitios que ya hemos intervenido, vamos a conseguir a la meta del 1 millón de barriles en 5 años. Desde luego, va a costar más esfuerzo, porque no podemos ir a áreas nuevas, intangibles, zonas reservadas protegidas, zonas arqueológicas, y obviamente que la frontera petrolera se reduce, pero no nos va a impedir. Se reduce. Sí, se reduce en el sentido de que hay menos área donde podemos hacer nuestras actividades. Es decir, ¿qué áreas en las cuales ustedes tenían planeado incursionar, por ejemplo, quedarían fuera si se ratifica esto? Por ejemplo, en el tren ITT íbamos a ir al norte, a una zona que se llama Tiputini Norte, otro campo que se llama Imuya y Paujil. Ya están descubiertos, pero necesitaban desarrollo. En el sur oriente tampoco podemos entrar por esta restricción. Tampoco podemos ir a la zona subandina, y tal vez estamos estudiando la posibilidad legal de que no sea una restricción al offshore ecuatoriano, a la costa afuera ecuatoriana. Qué interesante y revelador lo que usted dice, así como en ciertos casos desalentador. Lo van a compensar aumentando la eficiencia en las zonas donde ya están trabajando. ¿Eso requiere tecnología, inversión adicional? Requiere mucha inversión y la mejor tecnología,
porque desgraciadamente para compensar las áreas donde no podemos entrar, vamos a tener que utilizar la mejor tecnología para, como se puede decir en ambiente popular, sacarle el jugo al petróleo. Esas reservas que están en el subsuelo, duplicar su factor de recobro. Ok, hemos empezado entonces con un par de definiciones claves, uno sobre la coyuntura de una gasolina super a $5.28 y otro con en qué queda la frontera petrolera luego de lo que el gobierno ha convenido en respetar como una nueva manifestación de interés en el medio ambiente por sobre el extractivismo, cosa que ojalá se entienda y valore. María Elisa. Durante el narcoparo, mal llamado en muchos casos protesta social, se llegó a extremas acciones terroristas que apuntaban a la yugular del Estado y que han terminado o van a terminar de empobrecer más al pueblo que dicen querer ayudar. Nos referimos al atentado contra las instalaciones petroleras. Veamos. Estas imágenes fueron captadas desde el interior de la estación petrolera de Limoncocha, en la provincia de Sucumbíos, la madrugada de este miércoles. Según los reportes de las Fuerzas Armadas, manifestantes de varias comunidades indígenas intentaron ingresar abruptamente a esta terminal y personal militar pudo evitarlo. Van a los pozos y le obligan al operador para que apague. Y esas actividades es lo que la empresa ha decidido apagar esos pozos donde que están estas comunidades indígenas para no tener o para ponerle en buen recaudo al operador. 10 militares sufrieron lesiones y se recuperan de sus heridas. Sin embargo, los problemas se replicaron en otras estaciones de Orellana y Sucumbíos. En total, las Fuerzas Armadas custodian más de 2.000 pozos petroleros en esa zona. Fue rechazada toda la actitud hostil que este personal tuvo en este campo de Limoncocha. Este personal se presentó para ingresar y que quería ingresar a la fuerza al campo. Nos botaron bombas lacrimógenas, botaron con palos, con lanzas y finalmente nos dispararon. 22:12. Esa es una reseña que hizo Ecoavisa a través de Pedro Jiménez sobre la situación en la que vamos a profundizar un poquito más con el ingeniero Ítalo Cedeño, gerente general de Petroecuador. ¿Qué va a hacer usted con estos terroristas y vándalos a quien describió como actitud salvaje? Ya va a ver en otro reportaje más adelante. ¿Tienen grabaciones? ¿Tienen inventariados? ¿Tienen ejecutores? ¿Tienen instigadores? Tenemos todo eso y es más, hemos hecho más de 50 denuncias con todas las pruebas documentales, por ejemplo, videos, declaraciones. El presidente de la Confeniae dijo, por ejemplo, vamos a asaltar los pozos petroleros, vamos a cerrar los pozos, vamos a incendiar las instalaciones. ¿No es eso instigación? ¿Se acuerda el nombre de ese sujeto? Sí, Marlon Vargas. Presidente de la Confeniae. Y tienen el testimonio de lo que dijo. Y tenemos la denuncia con todas las pruebas. Ahora, ¿se lo entregaron aquí a la Fiscalía? A la Fiscalía. Pero eso hay que impulsarlo. Bueno, aquí está y esperar que la Fiscalía funcione, porque la Fiscalía además está abrumada de casos. Tenemos abogados dedicados exclusivamente a estas denuncias, porque si no se toman penalidades, si no se toman acciones contra estos terroristas, ese es el caldo de cultivo para que lo hagan per secula seculorum. Ahora, ¿qué pasa si esta gente lleva adelante una propuesta que ya hicieron en la fase anterior del diálogo de no criminalizar la protesta? O en otros casos, de a los que llegaron a estos excesos, no enjuiciarlos, porque entonces no va a haber pacificación. Dicen, sí, han habido pérdidas, pero más hemos perdido nosotros por la injusticia y el maltrato del Estado. Finalmente no hemos incendiado ningún pozo, finalmente no hemos matado a nadie. Si no se toman medidas ejemplares contra estos vándalos, va a repetirse como esta ocasión. Junio 2022 es la repetición de octubre de 2019. Seguirán estos actos vandálicos si existe impunidad. La impunidad es el caldo de cultivo para continuar repitiendo estas acciones vandálicas. Fíjense que lo dice alguien
que es un técnico o que está en una función técnica en el gobierno y no necesariamente en una posición política. Tenemos algo más en esta línea, María Elisa. Revisemos un reportaje de TC Televisión en el cual nuestro invitado de esta noche hablaba de un grupo de algunas instalaciones que fueron salvajemente atacadas y de que en pocos días recién tendrán un panorama más completo de la magnitud de los daños y la demora para una reactivación total. El impacto en la producción petrolera tras finalizar la paralización deja perjuicios iniciales de al menos 1.977.000 barriles de pérdidas acumuladas y por el momento 513 millones de dólares que se ha dejado de percibir. A ello hay que sumar el costo de la reactivación de 779 pozos apagados y 34 torres paralizadas. Voy a encontrar estaciones que han sido salvajemente asaltadas. Entonces, todos estos repuestos, todas estas variaciones que yo tengo que hacer con respecto a lo que encuentro, me van a hacer una mejor evaluación en los próximos días de cuánto de inversión yo necesito para recuperar la producción a los valores que teníamos antes de la huelga. El proceso de reactivación demorará al menos una semana luego de conocer el estado de cada uno de los pozos petroleros. En 8 días vamos a tener el 90% de la producción que teníamos antes. De esta forma aún no se levantará la declaratoria de fuerza mayor hasta que se garantice la producción necesaria para cumplir con los compromisos de exportación. Hasta el 7 de julio, con los mejores esfuerzos de todas las áreas, esperamos levantar la fuerza mayor y retomar las programaciones inicialmente planificadas. Al momento, Petroecuador está produciendo 200.000 barriles día y hay que recuperar a los 400.000 que producía antes de la paralización. Hasta entonces, Petroecuador seguirá reportando pérdidas. Antes de ir con Mesías Atamuez, tras este reportaje de Gustavo Merino de TC Televisión, un par de datos adicionales. ¿Cuánto de inversión se necesita para llegar al nivel de producción anterior? Ese dato no lo tengo. Yo creo que vamos a necesitar por lo menos 20 millones de dólares adicionales a nuestros gastos normales. Para poder andar los pozos como estaban antes. Para que a fin de mes lleguemos a los 400.000 barriles que teníamos antes. Aparte de los 513 millones que se dejaron de vender. Que se perdieron en diferentes áreas. Por ejemplo, en exploración-producción perdimos aproximadamente 2.500.000 barriles de petróleo, que multiplicado por $100 cada barril son 250 millones de dólares solamente en la producción. Qué bestia. El otro, estamos en 200.000, lo estábamos hace pocas horas. ¿Cuántos días más para llegar a 400.000? Hasta fin de mes. Desgraciadamente, la primera etapa de subir a la producción normal toma pocos días, y eso fue desde el 1 de julio hasta el día 10 de julio. Subimos a 390. Los 10.000 barriles que faltan, esa es la producción normal, pero los 10.000 para tener la producción que existía antes de la paralización van a tomar más tiempo. Parece mentira, porque ya son pozos que se quedaron dañados para siempre y hay que entrar con equipo especial para reacondicionarlos. Bueno, estas son algunas de las cosas que no entienden los que están lejos del tecnicismo petrolero y los irresponsables con este tipo de acciones. Mesías Tatamuez, gracias por acompañarnos. Usted es presidente del FUT. Buenas noches y bienvenido. Primero, quisiera saber si ustedes reprueban este tipo de acciones que se hicieron contra la infraestructura petrolera del Ecuador y aprueban que a quienes son identificados como vándalos y terroristas en estas manifestaciones se los enjuicie, más aún si la dirigencia indígena que hizo la movilización dicen que ellos no son, que son infiltrados. Buenas noches. Que active el micrófono. Está sí. Muteado, como dicen ahora. ¿Ahora sí? Ya. Eso, Mesías. Gracias. Dele. No tengo, lo que no tengo pantalla para verles a ustedes. Primero, gracias la invitación.
Yo creo que, mire, pero esto también ya se da. Tenemos que ver ambos lados. No se da solo por los vándalos, como los han dado en llamar. Se da por la irresponsabilidad también de los gobiernos de turno. Y usted lo sabe más que yo. Entonces, dentro de esto, mire, en la primera semana, si es que el gobierno supiera arreglar o supiera hacer diálogos serios, francos, sinceros, podría arreglar. Y yo te digo con experiencia, desde que entramos a hablar el Frente Unitario de Trabajadores, y yo no estoy ahorita de presidente, estoy de presidente de la CEDOCUT, está otro compañero de presidente del CUT. Fuera realmente importante. ¿Usted cree que ahí, cuánto dialogamos? 3 horas con el presidente y una vez que hablamos nosotros con el presidente. En ese día que hablamos de 3 horas y media, se quedó cómo vamos a hacer, por ejemplo, los proyectos de ley. Él planteó que iba a plantear su famosa ley de oportunidades para hacer un solo código o ley de empleo que ellos llaman. Y nosotros el proyecto que tenemos. Le pongo solo como ejemplo al país para que lo sepa. Y después cuando fueron a sentarse a la mesa, los asesores fueron y dijeron que no se ha quedado así. ¿A quién creemos? ¿Creemos al presidente? Mesías, por las irresponsabilidades que usted menciona, sí, que yo he cubierto en 5 décadas casi, tiene razón, por los olvidos, por las injusticias, por los engaños. Para ustedes, ¿el fin justifica los medios? Mire, el fin no justifica los medios y tampoco la violencia, el CUT. Y la CEDOCUT condena venga de donde venga. En eso, pero para eso hay que saber moverse. Yo le he oído a usted hacer críticas frente a todo hito. Nosotros creíamos que debe de hacer. Nosotros el 22 del mes hicimos una marcha y la hicimos pacífica. Si se la quiere hacer pacífica, se controla y no se hace provocar también de la policía. Se puede también hacerlo. Es que esa es, licenciado Carlos, aquí es cómo se puede hacer. Y ahí estuvo la comandancia de la policía y nos dijo, habló conmigo, habló con otros compañeros y le dijimos, miren, ustedes lo que queremos que nos ayuden, que no se infiltre gente. Y nosotros nos respondemos que pasamos por el centro, vamos a Santo Domingo y no hay problema. Y vamos a hacer pacíficamente. Esa vez salió bien. Gracias, Mesías. Muy amable por explicar a su juicio qué explica, vale la redundancia, aunque no justifica lo que hemos reseñado. Y luego el hartazgo histórico que tienen las organizaciones sociales de este tipo de negociaciones y ofertas que muchas veces, como el caso que cita Mesías Adamuez, de este diálogo FUT-gobierno, a juicio de él, han quedado en olvido o en engaño. Repito, esto no significa que por eso se justifique algo peor, pero ciertamente lo explica. 20 días, Dios no quiera, puede ser peor. María Elisa. Cuando volvamos, la opinión del economista Pablo Lucio Paredes y una advertencia que también hizo el economista Walter Spurrier respecto a qué se está entendiendo focalizar los subsidios, cómo hacerlo sin partir del costo real de los combustibles. El petróleo no será una maldición si se explota lo que queda con respeto a la naturaleza. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Seguimos con Vera a su manera. 22:26, estamos en vivo analizando producción petrolera y subsidio de combustibles. Les recuerdo que este programa tiene reprise por OnePlus en Canal 14, tanto en Extreme TV Cable como CNT. Y claro, el portal Ecuador en Vivo lo sube y lo pone en su portada principal también. Y desde ayer nos pueden seguir por radio, que fue un reclamo que mucha gente hizo. Yo estoy en ese rato en el vehículo. Taxistas, personas en fábricas, trabajadores, policías, en fin, gracias. 101.3 FM, Radio Centro, Guayaquil y Santa Elena, y esa radio en todas sus plataformas digitales que tiene también. Ok, mañana entran nada menos que con el tema más crítico de todos, que es subsidio de los combustibles. El ministro de Energía ha anticipado que él sería partidario de un mecanismo que el Banco Mundial alguna vez estudió sobre una tarjeta cupón. ¿Qué posición tiene usted, que es el que saca el petróleo, de donde salen los combustibles, frente a el tema, el reto de los subsidios, de la focalización de subsidios? Pienso que si no se focalizan los subsidios, van a continuar todas estas iniquidades. Es decir, que gente que no merece subsidio está siendo subsidiada. Y aquí se aplica una ley que se llama la de Pareto. El 20% de la población recibe el 80% del subsidio. Y el 80% de la población recibe apenas el 20% de los subsidios. Por lo tanto, tenemos que focalizar para darle el subsidio verdaderamente a quien lo merece. Si esto es así, ¿por qué a una mayoría le interesa tanto que se mantenga bajo el precio de los combustibles, si es un 80% generalmente del sector medio alto, el que se beneficia del subsidio, apenas un 20% el que tiene algo de favorable? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y peor todavía, déjeme decirle que en las provincias indígenas, por ejemplo, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, es donde menos se consume combustible. O sea que no son los indígenas los que más consumen este combustible subsidiado. Esta gasolina super de 5.20 en el día de hoy, la consumes tú, Carlos. Realmente no, por si acaso. La consume... A mi camioneta le pongo Ecopaís, pero... ok. La consume ISA. La consumí hace años, él sí. Cuando tenía un Nissan Murano la consumía hace 8 años. Pero ese es el 3% de la población. Correcto. Y este combustible no lo podemos falsear. ¿Por qué? Porque la Contraloría, si nosotros ponemos un precio que no corresponde al costo que tenemos al promediar el combustible importado, 80%, con el combustible que producimos para esta gasolina de 92 octanos, 20%, ese costo que no estamos poniendo, ¿verdad?, vamos a ser glosados. Pero hay una precisión, tanto en esa como en otras gasolinas, varios estudios demuestran que no tiene el octanaje que dice. Entonces están estafando al usuario, al consumidor. No, el octanaje lo tiene. ¿Cómo sabemos? Tanto lo tiene que hay octanómetros a la salida de las refinerías, a la salida de los terminales. No sabemos si a la salida de las estaciones de servicio eso es puede haber adulteración. O sea, usted asegura que cuando sale de la planta tiene el octanaje que corresponde. Y cuando sale del terminal de distribución, por ejemplo, Pascuales aquí en la costa, o el Beaterio en la sierra. Ya. Buena precisión. Sigamos con este tema y entremos en un aspecto que es clave. Se va a focalizar el subsidio de los combustibles. ¿A partir de qué precio, de qué punto? ¿Del ahora subsidiado o del realista? María Elisa.
El economista Walter Spurrier, quien es director de análisis semanal y articulista del Universo y el Comercio, advirtió que se está interpretando mal lo que significaría focalizar subsidios y a la vez condenó que se identifique esto con lo denominado protesta social. Estos fueron sus términos. De lo que se escucha, pretendería que va a haber una focalización por añadidura al congelamiento de combustibles. Y eso no hace sentido. El problema es político y el problema es que el país se ha acostumbrado a los reclamos, a que reclamos con medidas de hecho terminan teniendo éxito para conseguir algún beneficio para el gremio. Como vieron, esto se lo dijo Walter Spurrier a Democracia TV. Y lo advirtió la semana pasada Pablo Lucio Paredes, economista. Bienvenido, buenas noches. Ya son más de uno, usted y Walter Spurrier, quienes advierten que hay quienes quieren interpretar como que el subsidio, la focalización del subsidio, parte de los precios ya subsidiados que tenemos ahora. ¿Cómo hacer entender que no debe ser así y a partir de qué precios se arrancaría más o menos? Bienvenido y buenas noches. Sí, muy buenas noches. Mira, Carlos, efectivamente, yo ya lo dije hace buen rato, me parece que hay dos interpretaciones. La una, la que uno normalmente interpreta, que es la focalización consiste en eliminar el subsidio, digamos así, para todos y mantenerlo para algunos. Ese eliminar para todos puede ser inmediato, puede ser un sistema que se vaya dando, digamos, poco a poco, como es el que teníamos hasta el año pasado. Puede haber muchas maneras, pero en definitiva es eliminar para todos y mantener para algunos. Yo me temo que lo que algunos ven en las mesas de negociación es no. Nos quedamos en los precios que estamos, porque por eso ya hace 3 semanas al final del paro decidimos qué será el precio, nos quedamos ahí y para algunos le bajamos aún más, es decir, aumentamos el subsidio. Yo creo que tenemos que ir hacia lo primero y no hacia lo segundo, evidentemente. Y para eso simplemente pongamos cifras que creo que es importante de tener presente, Carlos, y a la gente que nos escucha. En el mes de mayo, que obviamente el precio del petróleo estaba muy alto, excepcionalmente alto, pero en todo caso, el subsidio en ese mes a los combustibles, a las tres cosas, gas, diésel y gasolinas, fue de $350 millones. Si eso se repitiera en el año, que no se va a repetir, pero si se repitiera, estamos hablando de más de $4,000 millones en los combustibles importados. Y eso, como fue en mayo, y se bajaron los precios en junio, quiere decir que sería unos 400 millones más. Entonces estamos hablando por encima de los 3,000 o de los 4,000 millones. Y ojo, esto solo es los combustibles que importamos, porque en los combustibles que producimos en el Ecuador también hay un subsidio, sino que no lo tenemos claramente calculado. Y la razón es muy sencilla. A las refinerías les llega petróleo ecuatoriano, crudo ecuatoriano. ¿Y a qué precio debería llegarle a las refinerías ese crudo? Al precio internacional del crudo, porque nosotros podemos vender ese crudo, en lugar de mandarle a la refinería, lo podemos exportar al precio internacional. Entonces debería entrar a ese precio. Pero no sucede así. Entonces también hay un subsidio en la producción de combustibles, con lo cual estamos fácilmente hablando de 4 o 5 mil millones, dependiendo de las circunstancias. 4 o 5 mil millones es una enorme cantidad de dinero que no se la puede ni mantener, ni peor aumentar, ¿no? Entonces yo creo que es lo que tenemos que entender. Como usted advirtió, ya lo entendieron como les convenía a los dirigentes del narcoparo fallido, o el narcogolpe fallido, porque el paro funcionó. Lo dijo el terrorista Issa especialmente así. No. Esto es partiendo de los precios rebajados, sino de qué estamos hablando. ¿Qué argumentación se les puede dar, no a ellos, a los indígenas, a sus bases? Por ejemplo, más allá de lo que acaba de decir aquí Ítalo Cedeño, que las provincias con preeminencia de población indígena, ellos son los que menos combustibles consumen. ¿Qué argumento se les puede dar para entender que los precios hay que, diciéndolo en castellano, subirlos, o sea, volver a su nivel real y de ahí recién pensar en focalizar el subsidio a los sectores que ellos dicen que deben ser preferidos? ¿Qué explicación les daría a usted, que es tan didáctico, que mucho tiempo hizo inclusive en televisión un segmento
para hablar de economía en sencillo? Mira, yo creo que no es una discusión solo con los movimientos indígenas, es una discusión en el conjunto del país donde tenemos que estar conscientes que 4 o 5 mil millones es muchísimo dinero. Ahora, uno puede decir, mira, si hay un subsidio de 4 o 5 mil millones que es muy bueno, pues que es positivo, pues hay que mantenerlo. Mira, yo siempre amplío la gama de la palabra subsidio porque, por ejemplo, la educación, ¿es un subsidio o no es la educación fiscal? Claro que es. A la gente cuesta generar la educación y a la gente tú no le cobras nada o le cobras muy poco. Hay un subsidio en la educación que probablemente es de 5 o 6 mil millones o 7 mil millones de dólares, pero es un buen subsidio, ¿no? Claro, es un buen subsidio porque todos queremos que haya más y mejor educación en el Ecuador. Los combustibles, ¿es un buen subsidio? No, es un mal subsidio. Empezando por el hecho de que hay contrabando, es decir, una buena parte de eso ni siquiera lo vemos nosotros, ¿no? Okay. Hay que empezar entonces un proceso didáctico. Pero además del contrabando, intensa. Carlos, hay corrupción, hay mal uso de los combustibles, lo cual afecta al medio ambiente. Es injusto porque, mira, estaban hablando de quien tiene auto con gasolina súper, yo tengo con diésel, pero estoy pagando 1.75. Yo soy una persona de clase media que vivo bien. ¿Es justo que yo pague 1.75 por mi carro a diésel? No. Evidentemente, no es justo. Okay. Yo debería pagar lo que hay que pagar, ¿no? Gracias. Entonces, un reto enorme el que plantea Pablo Lucio Paredes. Es decir, aquí hay una campaña que hacer intensa y extensa en este periodo, cuando se está negociando este tema, para explicar lo que él acaba de decir, que dice que es una convicción no solo de los indígenas, de toda la población. El gobierno es el principal llamado a esto, pero no el único. Medios de comunicación, porque mira, Carlos, los distribuidores derivados lo tienen que hacer, los productores de etanol lo tienen que hacer, los sectores productivos lo tienen que hacer, si no la batalla se pierde otra vez. Algo más de esto, Marilisa. A propósito de la focalización del subsidio a los combustibles, que es el primer tema que empiezan a tratar las mesas técnicas de diálogo indígenas-gobierno, mañana vale recordar lo que el economista Mauricio Pozo, 2 veces ministro de Finanzas y ex candidato a la vicepresidencia de la República, mencionó. Vamos a verlo. El Ecuador es un productor marginal. No tiene sentido un precio tan importante, parte de los ingresos tributarios, no pueda tener un manejo donde nosotros dejemos de ser tan vulnerables como hemos sido a lo largo de los años. No es correcto técnicamente subsidiar los precios. Si queremos entrar en un subsidio, tenemos que subsidiar el beneficiario, tenemos que beneficiar al sector. Si el aumento del diésel, porque subió el precio del diésel, le afecta a la pesca artesanal, entonces busquemos un subsidio directo a la pesca artesanal, o al transporte de personas, o al transporte público, pero no subsidiemos al precio, porque ahí estamos dándole el subsidio, el 90%, apropiándose el 10% de la gente más adinerada. Bien, entonces, ¿cuál va a ser su rol? ¿Cuál debe ser el rol de Petroecuador en este tema crítico que acabamos de convenir con Pablo Lucio Paredes, que exige una gran campaña de información, de concienciación a todos los ecuatorianos, no solamente a los indígenas? Primero tenemos que explicar bien lo que es el subsidio. Te dije que esa gasolina cuesta $5.20 el galón porque no tiene subsidio, ese es el precio real. Es el promedio entre lo que nos cuesta en la producción de la refinería y lo que nos cuesta importar. 20% de esa gasolina es producida localmente, 80% es importada. Ese promedio ponderado hace que tengamos un costo más transporte, más comercialización, más IVA, sale 5.20. Si nosotros le ponemos menos valor para acallar voces, ¿qué es lo que pasa? Viene la Contraloría y nos dice, esa diferencia tiene que pagarla usted, eso se llama glosa. Si hiciéramos lo mismo con las gasolinas que no tienen subsidio, la extra, la eco, con etanol, tendríamos que tener este valor en aproximadamente unos $4. Ok.
Entonces, 1.50 más de lo que están actualmente. 2.40, 4 dólares, 1.60 aproximadamente. Okay. El otro 1.75, 4 dólares, 2.25 aproximadamente, que estamos perdiendo. Ese es el subsidio. Hay gente que dice, no es el subsidio porque somos un país petrolero. Pero me gusta la definición que dijo Mauricio Pozo. Pero hay que redistribuir, pues yo no voy a subsidiar el consumo de combustible. ¿Quién va a hacer ese rol? Usted no lo puede invitar aquí todas las semanas, los medios de comunicación no lo pueden invitar todas las semanas para explicar lo que está explicando. De paso, uno es ninguno en comunicación, lo que no se repite, no se fija. Petroecuador no debe ser uno de los que lidere este proceso de educación a la población, porque ustedes extraen y exportan nuestro petróleo. Sí, nosotros tenemos que cuidar el petróleo. Cada gota de petróleo cuenta. Pero en esto, ¿van a asumir un rol proactivo? Sí. Sí. Ok. Proseguimos con algo adicional antes de irnos a una nueva pausa y la expectativa de lo que viene en el próximo bloque que vale la pena que vean. María Elisa. Cuando volvamos, las portadas de los principales periódicos del país correspondientes a mañana miércoles 13 de julio, y lo que dijo en su comparecencia anterior a este programa el ingeniero Ítalo Cedeño sobre Contraloría Técnica para evitar la corrupción. El petróleo no será una maldición si se explota lo que queda con respeto a la naturaleza. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Seguimos con Vera a su manera. Emitimos desde los estudios de la FM Group en Guayaquil. 22 horas 45 minutos. Miren lo que dijo nuestro invitado en una comparecencia anterior en Vera a su manera. Propone Silvana Pastor una Contraloría Técnica. ¿Cree en ese mecanismo? ¿Va a adoptar otro? Es parte de la solución, pero no es todo. Yo pienso que hay que hacer una Contraloría preventiva. No me interesa que se vaya a la cárcel el que cometió un error. A mí me interesa que las cosas se prevengan, porque de otra manera vamos a perder. Ok, ¿qué está haciendo usted por esa Contraloría Técnica, que fue la propuesta que dio cuando en una intervención anterior había dicho la ingeniera Pastor que se requería una Contraloría preventiva que evitara casos que terminaran en corrupción? Contratamos a una empresa americana, Arthur D. Lidl, donde yo estudié, para que haga una transformación de nuestra empresa. Y en esa transformación hay una Contraloría Técnica, como Silvana Pastor lo había recomendado. Silvana, ese era el nombre. Pero preventiva, que vaya de la mano con lo que está ocurriendo, no post-mortem. Y esta Contraloría va directo al directorio, no va a la gerencia general. ¿Ya? Reporta al directorio, que reporta a los accionistas cuando esta empresa sea una SA. Y qué bien que usted aclare, no es post-mortem, o sea, no es cuando los procesos y los contratos están terminados que entra a ver lo hicieron bien o lo hicieron mal, sino que mete mano en el proceso a ver si lo están haciendo bien. Correcto. Hemos sacado varios procesos internacionales y vamos a tener un delegado de Contraloría en cada una de esas selecciones de la mejor oferta. Ok. ¿Desde cuándo está usted de gerente general de Petroecuador? Desde el 1 de enero del año 2022. ¿Desde inicios de este año? 6 meses.
Yo creía que era un año, ¿de verdad? No, 6 meses. Bueno, usted no era de la simpatía del ministro anterior, tanto que él no lo propuso, el presidente lo llamó a usted y lo nombró. Y el nuevo ministro querrá también tener su gerente general de Petroecuador. ¿Cómo va a ser para tener continuidad? De paso con Javier Vera Grunauer, que sabe mucho de minería, pero poco o nada de petróleo. Por eso nos complementamos, porque él sabe de minería y maneja minería, electricidad, y en petróleo me respeta las opiniones de Petroecuador. Petroecuador es el brazo ejecutor del gobierno para la industria petrolera y nosotros estamos haciendo todos los procesos de la mano del Ministerio de Energía y Minas en una labor conjunta, trabajando por el país. Ojalá lo entienda también así el señor ministro. De paso, hizo una labor muy lucida cuando fue subsecretario de Energía sobre el tema de Saruma y compareció un par de veces en el programa y espero que nos acompañe otra vez sobre ese y otros asuntos afines. No somos parientes, por si acaso. Vera, tenemos el mismo apellido, él es Vera Gunnar, yo Vera Rodríguez, aparte que es, le digo, un chico yo, ¿no? Una persona muy joven, un profesional muy joven. María Elisa. Al volver plantearé mis 5 preguntas al invitado de esta noche, ingeniero Ítalo Cedeño, que deberán ser contestadas únicamente con los términos sí o no. Las últimas reflexiones de nuestro invitado y el comentario final de Carlos Vera. El petróleo no será una maldición si se explota lo que queda con respeto a la naturaleza. La forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Seguimos con Vera a su manera. En 10 minutos serán las 23 horas, estamos en vivo tratando de producción petrolera, subsidio de combustibles y temas afines. Emitimos desde los estudios de la FM Group en Guayaquil, en donde comparece por primera vez en vivo el señor gerente general de Petroecuador, ingeniero Ítalo Cedeño. Algunas precisiones adicionales. ¿Cuánto han logrado ustedes en ventas de spot vender tanto en volumen de crudo como ganar por aprovechar la coyuntura del mercado? Hasta ahora en ventas spot hemos vendido 10 millones de barriles. Nuestra meta hasta fin de año es 16 millones de barriles, para que nos publique Argus el diferencial. ¿16 adicionales a los 10? No, 6 adicionales. 6 adicionales a los 10. Nosotros vendemos total 100 millones de barriles, pero en ventas spot nuestra aspiración es 16 millones de barriles. ¿Y por barril cuánto significa adicional de ganancia en este mecanismo? Esto nos permite que el diferencial sea el de mercado. Los diferenciales de fórmula sobre el WTI restaban $7. Con el diferencial de mercado, el WTI menos diferencial de mercado es apenas $3.50. Si el precio del petróleo WTI es $103.50, nuestro es $100. Pero antes era $3.50 menos, porque eran $7 de diferencial. ¿Cómo logramos esto? Vendiendo spot, porque allí sabemos el diferencial del mercado. Ya, pero los montos de venta todavía son muy pequeños, aunque
el simbolismo de lo que se gana es muy importante. ¿Cuánto petróleo queda todavía comprometido por los célebres contratos que se hizo con China? 70 millones de barriles. ¿Cuándo se van a ver liberados? Los vamos a faciar, los vamos a postergar para que tengamos más ventas spot, porque antes todo el saldo exportable ya estaba comprometido. Si no vendemos por lo menos 10 millones de barriles en el año en el spot, Argus no nos publica y no sabemos cuál es el diferencial de mercado, para que los compradores extranjeros se ciñan a ese diferencial. De los campos petroleros, usted sabe cuál es la joya de la corona, ¿no? Hay varias. No, pero hay una, por sobre todas. Sacha. Esa es para usted también, yo coincido. ¿Cuál va a ser el destino de Sacha? Sacha puede producir 150.000 barriles de petróleo por día y está produciendo 70.000. Necesito mucha inversión y la mejor tecnología. No lo tengo, debo reconocerlo, pero sí puedo traer inversión extranjera de la mano de Petroecuador, sin que sea privatización, ni delegación, ni concesión. Una gestión conjunta con Petroecuador y podemos sacar 150.000 barriles de petróleo por día. Fenomenal. Nadie que sepa técnicamente el asunto se va a oponer. La clave está, producto de la gestión conjunta, cuánto queda para el inversionista operador y cuánto queda para el Ecuador representado en Petroecuador. Es un concurso internacional donde tendremos que seleccionar la mejor oferta. ¿En qué consiste la mejor oferta? ¿Cuál es la participación que desea el inversionista? Ya, pero ¿cuál es la aspiración suya? La aspiración... ¿Qué le parecería un balance regional? Racional, perdón. ¿60-40? ¿60 de ellos, 40 nuestro? 80 yo y 20 ellos. ¿Me dice en serio? ¿En serio? ¿Y habrá quien lo quiera? Sí. Desde luego. Cuando usted suma todo lo que le ingresa al Estado, 80% es para el Estado y 20% de la renta petrolera. Correcto. Del government take, nosotros 80 y 20 ellos. Aclarado. Ok. Desde el programa inicial, hace 10 días, las presentadoras me plantearon que ellas querían concluir de una manera distinta a la que antes cerraban, con un par de preguntas a nuestros invitados como interlocutoras. Entonces le corresponde ahora a María Elisa Padilla preguntar a el ingeniero Ítalo Cedeño, pero él debe responder únicamente en términos de sí o no. Vamos a eso. Ingeniero, ¿es posible llegar en este periodo de gobierno a producir 1 millón de barriles, sí o no? No. ¿Se siente más cómodo con el nuevo ministro de Energía, Javier Vera, que con el anterior, sí o no? Sí. ¿Le pone usted gasolina súper a su vehículo de alta gama? Sí. ¿Necesita usted estar todo el periodo del gobierno para cumplir sus metas? No. ¿Hay cero corrupción en Petroecuador? No. Muy realista. Ok. Cerramos con su última reflexión. ¿Qué palabras finales tiene sobre un tema que no hayamos tratado o sobre uno que habiéndolo tratado usted necesite agregar algo más? Sobre lo que tú dijiste, te llamas Vera y el ministro se llama Vera y no son parientes. ¿Alguien te puede acusar de nepotismo? Nadie. Bueno, yo soy cedeño y en Manabí la mitad de la población es cedeño. Si algún cedeño entra en Petroecuador, estoy en todas las redes sociales por nepotismo. Y no somos parientes ni en 10º grado. Eso me está pasando. Pero al mismo tiempo, en las redes, no en las televisoras, no en los programas serios, en las redes me atacan por cosas que ni te imaginas, pero ni te lo imaginas. Y sé de dónde vienen estos ataques. Pero nadie pone un pie de firma. Son anónimos. Porque yo soy un enamorado de las denuncias, pero las denuncias tienen un nombre y apellido que las respalda y van a la fiscalía. Pero en las redes se esconden estos miserables en el anonimato y acusan de cosas que tú no te imaginas, pero que yo sé de dónde vienen porque les hemos tocado el bolsillo. Usted debe alegrarse por eso, porque significa que cuando los perros ladran, Sancho, hay una señal de que avanzamos. Y debe luego fortalecerse por eso también. Se lo digo por experiencia propia. En mi carrera, que comenzó en 1975,
He sufrido lo mismo al principio con anónimos que se hacían pegando recortes de periódico y mandándolos en un sobre, y ahora con los mecanismos modernos que utilizan. Esa, créame, es una buena señal de por dónde va el gerente de Petroecuador. Esta, de comparecer en vivo, sin pedir las preguntas, ni averiguar siquiera qué temas va a responder, es otra. Pero el conocimiento técnico, la solvencia que demuestra, la serenidad y la franqueza, porque podía haber hecho aquí algo de demagogia o haber tenido, si se quiere, cierto cuidado en ciertas definiciones, son para mí un elemento muy valioso. Lo importante es si lo representan para el gobierno. Y lo importante es que represente lo que quiere el presidente, que corresponda al plan que se hizo inicialmente y en lo que no se puede cumplir por las circunstancias supervinientes, como se ha explicado aquí ahora, respecto a explorar o ampliar la frontera petrolera, ser francos y compensar esa deficiencia o vacío siendo eficientes, valga la redundancia, siendo creativos. A los tiempos, Petroecuador tiene un profesional técnico en el sector, y la guerra que sufre en estos apenas 6 meses, que a mí me han parecido un año, es señal de que las cosas van bien. Me gusta sobre todo lo que dice un libro que acaban de sacar sobre los 50 años. Más producción, ahora o nunca. María Elisa hablaba de que es vital para que se acabe la maldición petrolera en el Ecuador, lo que queda, explotarlo con respeto al medio ambiente. Ese es el desafío, sobre todo ante las mesas técnicas de enorme sensibilidad que se inician mañana, y ese es un imperativo para la generación del Ecuador que querrá ver en los últimos 20 años, en que quizá el petróleo tenga alguna utilidad grande, universal, que se haga por fin bien lo que se hizo mal desde 1970. María Elisa. Que tengan una muy buena noche y un descanso reparador. Gracias por acompañarnos hasta tan tarde. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.